Amén. Hermanos, ¿quieren escuchar una ironía? Hay un refrán que dice, un refrán muy famoso, que dice: el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Lo vuelvo a repetir. El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Y saben cuál es la ironía? Que nadie sabe quién dijo esto, que nadie sabe a ciencia cierta cuándo se dijo esto. O sea que el mismo refrán que nos está diciendo que conozcamos nuestra historia, no sabemos la historia del refrán. Algunos dicen que lo dijo Napoleón, otros dicen que lo dijo Cicerón, Marx, un filósofo, quizá alguno de acá a la cuadra, no lo sabemos. No sabemos cuándo lo dijeron, pero nos exhorta a que conozcamos nuestra historia. Y más allá de la ironía, este refrán es cierto. Todos los pueblos que no han conocido sus orígenes, su historia, cómo llegaron a ese punto, están condenados a repetir los mismos errores del pasado. Conocer la historia tiene un valor incalculable. Y todos los reyes sabían esto. Todos los reyes de la historia saben lo importante que es conocer el pasado, conocer los orígenes. Y por eso mandaban a escribir las crónicas de sus reinados. Ellos iban a seguramente dejarle el trono a sus hijos. Así que durante su vida iban a escribir toda la sabiduría que habían podido obtener, más todo lo que hizo el abuelo y el tatarabuelo y toda esa dinastía. Escribieron las crónicas de cómo ganaron una guerra, cómo la perdieron, por qué la perdieron, cómo solucionaron ese problema diplomático, cómo resolvieron una disputa familiar, qué decisiones judiciales tomaron. Todas esas cosas se escribían en las crónicas de los reinados, ¿no? Y después, cada tanto, los reyes, cuando necesitaban algún consejo, alguna decisión difícil que tenían por delante para tomar, iban a las crónicas y veían si alguna vez se resolvió eso, si había algo que pudieran sacar. Y de hecho el Antiguo Testamento de nuestras Biblias tiene un libro dividido en dos partes que se llama Crónicas. Las crónicas. Podríamos decir los hechos del Antiguo Testamento. Y en esos libros se relata los acontecimientos que se fueron produciendo en el reino de Israel a través de los distintos reyes que fueron tomando el gobierno de esa nación, ¿no? Crónicas. Ahora bien, hermanos, hace ya casi 2000 años, un nuevo reino nació en esta tierra. Un reino que no es de este mundo, pero vino a este mundo para redimirlo. Un reino inconmovible, un reino indestructible. Hace 2000 años que se inauguró y todavía nadie lo pudo destruir. Un reino infinitamente glorioso, un reino eterno. Y como todo reino, ese reino tiene un rey. Y a la vez, el rey es el reino mismo. El rey puede presentarse y decir: el reino de los cielos está entre vosotros, y está hablando de él. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién se acercó? El rey. Él es el reino. Y como en todo reino, el rey ha mandado a sus súbditos a escribir las crónicas de su reino. Las crónicas del reino de Dios. Podríamos decir que el libro que tenemos en las manos son las crónicas del reino de Dios.
Pero bueno, para los fines de este estudio vamos a decir que los hechos son las crónicas de esta iglesia que nació, de este nuevo reino que se inauguró hace casi 2000 años. ¿Y quién más podría ser el escritor de estas crónicas sino un historiador agudo, ¿no? Alguien que tenga un profundo sentido del valor que tiene la historia. Bueno, ese era Lucas. Lucas está al mismo nivel que Flavio Josefo, que los grandes historiadores de la antigüedad. Lucas entendía muy bien el valor de la historia. Él entendía que la historia era muy importante. De hecho, cuando él empieza su evangelio, él dice esto: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas entendía el valor de la historia y se dedicó diligentemente a buscar lo que necesitaba para reconstruir la historia de Jesús y la historia de la iglesia, los comienzos de esa historia. Lucas escribió sus crónicas en 2 tomos, en 2 tratados. El primer tratado, ¿cuál fue? Hoy lo aprendimos esta mañana, estoy tomando examen. Lucas, el Evangelio de Lucas. La vida y obra del Señor Jesucristo, desde su origen y nacimiento hasta su muerte, resurrección y ascensión. Y en el segundo tomo, que vamos a estudiar a partir de hoy, es la secuela, ¿no? La secuela de esa gran primera entrega. ¿Qué es lo que pasó después? ¿Cómo siguió la historia después de que el Señor resucitó y ascendió a los cielos? ¿Cómo siguió la historia de este reino inaugurado en la primera parte? Así que Lucas, el historiador, va a retomar exactamente en el mismo punto donde terminó su primer tratado. Y vamos a ver eso en Lucas. Así termina Lucas 24, versículo 44. Y vamos a ver cómo Lucas toma esto para empezar su segundo tratado. Lucas 24, 44. ¿Lo tenemos? Y Jesús les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ustedes son testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Así termina su primer tratado, Lucas. Ahí terminó el primer tomo de las crónicas de Lucas. Jesús resucitado, mandando a sus discípulos a predicar el Evangelio y que no se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre. Esas fueron las palabras finales de Jesús. El Señor resucitado los manda
a predicar el Evangelio, pero primero esperen en Jerusalén. Ahora sí, vamos a Hechos, capítulo 1, versículo 1. Ahora sí arrancamos. Hechos, capítulo 1, versículo 1. Dice así: En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueren de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y ahí empieza, ¿no? Una música épica de fondo, ¿no? Ahí empieza la historia de vuelta, la etapa 2, ¿no? Lucas 2, ¿no? Y yo quisiera, hermanos, extraer de esta introducción de Lucas 4 elementos que van a ser absolutamente necesarios para que este reino renovado avance y se desarrolle. Y yo les pido que presten muchísima atención. No sé cómo hacer para transmitirles la importancia de lo que vamos a ver hoy. Piense esto: hay un rey y un puñadito de hombres que van a salir a conquistar el reino de las tinieblas y el reino de los hombres, con un puñadito de hombres, a conquistar el mundo entero, a someter al mundo entero a los pies de Cristo. Ese es el desafío. Es decir, hermanos, la batalla que se viene es épica. La misión es trastornar al mundo entero. Es legendario lo que se va a registrar en este libro. Va a cambiar por completo el curso de la humanidad. Este mundo es lo que es por lo que pasó acá. ¿Ustedes saben esto? El cristianismo cambió el curso de la historia para siempre. Es legendario lo que va a suceder en Hechos. Un rey con un puñadito de hombres va a venir a trastornar este mundo y va a venir a someter a todos sus enemigos bajo sus pies. Y va a salvar y a redimir a todos aquellos que pertenecen a su pueblo. Y nadie los va a detener. Ni las puertas del Hades van a prevalecer. Nadie los va a parar. Pero sin estos elementos que vamos a ver hoy, no hay hechos. Es decir, si no juntamos estos 4 elementos, hermanos, no hay relato, no hay narración. La iglesia no va a hacer absolutamente nada, no va a poder, va a ser irrelevante. ¿Lo puede ver la importancia de esto? Necesitamos lo que vamos a ver hoy. Lucas recoge estos elementos de su primer tratado porque van a ser el puntapié inicial necesario de la iglesia para extender el reino de Cristo en esta tierra. Y yo quiero decir esto, hermanos: si el anhelo de nuestro corazón es que nuestra pequeña iglesia local tenga sus crónicas, tenga sus hechos de la ISEM, vamos a necesitar esto, sí o sí. Si vamos a querer registrar victorias legendarias, ¿no?
y colaborar con este impresionante libro que vamos a estudiar, hermanos, necesitaremos estos mismos elementos. Un mensaje, autoridad, seguridad y poder. Esos son los 4 elementos que vamos a ver en este texto de hoy. Mensaje, el mensaje, la iglesia tiene que tener el mensaje correcto, la iglesia tiene que tener la autoridad, la iglesia tiene que tener la seguridad y la iglesia tiene que tener el poder. Y sin esto no hay hechos, no hay crónicas, no habrá nada por delante. Vamos a Hechos, ya lo tenemos, ¿no? 1, el mensaje. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Cuál es ese primer tratado? El Evangelio de Lucas. ¿De qué habla el Evangelio de Lucas? Lo que acabamos de leer. Todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, ¿no? Y Raúl bien nos decía, si en el Evangelio comenzó, en las crónicas continúa, ¿no? En los hechos va a continuar. Pero ese es el mensaje, hermanos. Cristo es el mensaje de la iglesia. Todas las cosas que Jesús hizo y enseñó. Id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Señor y enseñándoles que guarden, ¿qué cosa? Todas las cosas que yo os he dicho. Ese es el mensaje. Cristo, hermanos, sus palabras, sus obras, su vida, su muerte, su resurrección, su anuncio, sus promesas. Este es el mensaje de la iglesia, hermanos, no otro. La iglesia ha sido escogida y encomendada para anunciar las virtudes de aquel, no las nuestras, las de aquel que nos llamó de las tinieblas a su reino, a su luz admirable. No estamos acá, hermanos, para declarar prosperidad y sanidad. No estamos acá para ofrecer alternativas cristianas al entretenimiento mundano. Para eso vayan a otro lugar. La iglesia no está acá para hablar de las últimas tendencias de marketing o de negocios. No estamos acá para hacer coaching, para levantarles el ánimo y que vayan al mundo a conquistar sus sueños. La iglesia no está para eso. No estamos para hablar de nuestras experiencias y cómo hicimos para alcanzar el éxito. Y digo esto porque esto es lo que está pasando hoy en muchas iglesias. Lo pongo como ejemplo porque no es que soy un exagerado, esto es lo que se predica en un montón de iglesias. Cómo ser más rico, cómo ser más sano, cómo montar una empresa, cómo entretenernos. No, hermanos, la iglesia solamente va a cumplir su misión en esta tierra si predica el mensaje que le fue encomendado y lo predica con fidelidad. Es la única arma que tiene para conquistar este mundo. Es la única arma que se le ha dado, una espada. Y si la iglesia va a cumplir su misión en esta tierra, la iglesia debe conocer y conocer mucho al Señor Jesucristo. Y conocer mucho con letras mayúsculas y subrayado. Si la iglesia va a cumplir su misión, debe conocer y conocer muchísimo al Señor Jesucristo. Si no, vamos a fallar rotundamente. Debe conocer y conocer mucho el mensaje de las Escrituras. Porque si no, la iglesia se convertirá en un grupo de autoayuda. O se convertirá en un boliche alternativo para los jóvenes.
Estar llenos del conocimiento de la palabra de Dios era el anhelo del apóstol Pablo. Él cuando escribió a las iglesias les dijo, miren, Filipenses 1:9, no lo busquen, miren el anhelo del corazón del apóstol Pablo. Filipenses, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor. A los efesios, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. ¿Para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. A los colosenses, para esto lucho, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. El apóstol Pedro termina su segunda carta diciendo, creced en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Tenemos un mensaje, y es clarísimo el mensaje, hermanos, es clarísimo. Es el Evangelio, es el Señor Jesucristo. Todas las cosas que el Señor Jesús enseñó y dijo. Y tal como nuestro Maestro, no es suficiente conocer el mensaje, debemos vivir el mensaje. Eso es lo que nos enseñó el Señor. Todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El Señor vivía lo que enseñaba. Igual nosotros. Cuando la iglesia vive lo que predica, predica 2 veces. Debemos vivir lo que predicamos. Debemos vivir el mensaje. Y lo viviremos a través de los sermones, lo viviremos a través de nuestras vidas piadosas, individuales. Lo viviremos cuando pasamos por esa puerta y llegamos acá. Lo viviremos a través de la membresía, lo viviremos a través de la disciplina. Pero deberemos vivir el evangelio que predicamos, igual que nuestro Señor. Así que tenemos el mensaje. Los apóstoles tenían el mensaje. Ahora, segundo punto, segundo elemento, la autoridad. Dice el versículo 2. Hasta el día en que el Señor fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Hermanos, antes de concluir su ministerio terrenal y ascender a los cielos para sentarse en el trono de Dios, nuestro Señor comisionó a sus discípulos, los apóstoles, a predicar el evangelio a todo el mundo y establecer el fundamento de la iglesia. Y esa comisión, ese mandato, viene revestido con toda la autoridad del Señor Jesús. Es decir, que a partir de ese momento todo lo que la iglesia haga, lo hace en el nombre del Señor Jesucristo, con su autoridad. Miren, vamos a buscar Mateo capítulo 28, versículo 18. Hoy vamos a buscar algunos textos, no se enoje. Mateo capítulo 28, el último capítulo de Mateo. Mateo 28, 18. Y Jesús, ¿lo tenemos? Y Jesús se acercó a sus discípulos y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso es tener algo de autoridad, ¿no? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Ellos no solamente iban a ir por ahí predicando el Evangelio del Señor, iban a estar con el Señor. Su autoridad los iba a acompañar en todo el trayecto. Es decir, el Señor les está entregando cierta autoridad, la autoridad de Él. Y en esa autoridad van a ir a ser discípulos del Señor a todas las naciones. Hermanos, la iglesia tiene la autoridad de Cristo mientras se mantenga fiel a Cristo. Es decir, todo lo que la iglesia hace de acuerdo al carácter del Señor, de acuerdo a las obras del Señor, de acuerdo a la palabra del Señor, todo eso estará revestido de la autoridad del Señor. Vamos a sumergirnos brevemente en Hechos. Hechos 3, 6. Hechos 3, 6. ¿Amén? Tíreme un amén para yo saber que... Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha lo levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la parte del templo, a la puerta del templo La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien ustedes entregaron y negaron delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. ¿Con la autoridad de quién Pedro hace y dice todas estas cosas? No se crean que es por mi piedad o por mi poder. Este Jesús, Dios lo ha glorificado, le ha confirmado su nombre. Es en esa autoridad que estamos haciendo esto. Hechos 16. Hoy Raúl nos dijo que una parte de Hechos hace énfasis en Pedro, otra parte en Pablo. Vamos a ver a Pablo. Hechos 16, 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, ahí Lucas se incluye, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pasó algo parecido a lo que le pasó a Jesús, ¿no? ¿Qué tienes con nosotros? Jesús Nazareno, tú eres el santo, tú eres el Hijo de Dios, ¿no? Jesús no quería que los demonios lo asociaran a él con nada, no quería tener nada que ver con los demonios. Y ahí Pablo tiene una escena parecida y él dice esta oración, ¿no? Él clama, dice, en el nombre del Señor Jesús, sal de ella, ¿no? Y hermanos,
La autoridad de esta gente no estaba en las palabritas. No era una fórmula mágica, en el nombre de Jesús, sal de ella y la exorcizó. La autoridad de Jesús no está en una fórmula oral. La autoridad de Cristo descansa en aquellos a los cuales Dios escogió. Dice el texto que estamos estudiando que les dio mandamientos a los apóstoles que Él había escogido. Es como decir, les dio autoridad a los apóstoles que había escogido. Miren Hechos 19:11. Amén. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. No era una fórmula oral la autoridad de Cristo. Es que el Señor revistió a los suyos de su autoridad, a los que Él escogió. Así que estos apóstoles de Hechos 1 ya tienen el mensaje, ya tienen la autoridad del Señor. Ahora va a faltar la seguridad, la confianza. Dice Hechos 1, en el versículo 3, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Si la iglesia comenzaría a anunciar la buena noticia, la iglesia debía tener la certeza, la confianza de que realmente existía esa buena noticia. Y si hay algo de lo cual el Señor Jesús no dejó ni una duda, es de que resucitó de los muertos. De hecho, hermanos, su resurrección es la piedra angular de la fe que predicamos. Pablo le dice a los corintios: si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra fe, no sirve para nada. Todavía estamos en nuestros pecados. Somos los más dignos de conmiseración de todo el mundo. Pero efectivamente Cristo resucitó, hermanos. Mire si no es importante que la iglesia tenga plena certeza de este hecho. Y la tiene porque, tal como dijo Lucas, el Señor se presentó vivo con muchas e indudables evidencias. En Mateo 28 fueron las mujeres al sepulcro y mientras iban a dar las buenas nuevas a los discípulos de que no estaba el Señor, de que había resucitado, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. ¿Cómo se le abraza los pies a un fantasma? No era una visión, no era un éxtasis, no era que estaban tan deprimidas que ya veían cosas raras, no, lo abrazaron. De hecho, Juan en el capítulo 20 le va a decir a María Magdalena: ya está, no te aferres a mí, no, soltame. No me voy a ir, quédate tranquila. Andá a decirles a los demás, ¿no? María Magdalena no quería soltar a Jesús. Lucas 24. Ya que
tenemos al autor de las crónicas. Vamos a Lucas 24, hermanos. Ya que Lucas nos dijo muchas pruebas indubitables, a ver si nos habla un poco de esto. Lucas 24, 28. Gracias, Richard. Richard es el único que encontró el texto. Lucas 24, 28. Miren, llegaron a la aldea donde iban y Jesús hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que, estando con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Estoy en el versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Indubitables pruebas. Comió con ellos. Les permitió tocar sus manos, sus pies. En otra ocasión, Tomás no estuvo presente, ¿no? Y a la semana el Señor se volvió a presentar a sus discípulos y le dijo a Tomás: poné tu dedo acá, tocame el costado, deja de ser un incrédulo. Y Juan capítulo 21 termina con esa pesca milagrosa que el Señor Jesús hace, ¿no? Que Simón desesperado se tira al agua y va a la costa y ya Jesús había preparado el fuego, ya estaba haciendo su pescadito, ¿no? Y se sentó con ellos y comió con ellos. Muchas pruebas indubitables. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, hace un resumen de las apariciones de Jesús. Él dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Santiago, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Hermanos, nosotros no predicamos a un elefante con 4 brazos. No anunciamos seres mitológicos del Monte Olimpo. Anunciamos a un Dios que se hizo hombre e irrumpió en este mismo tiempo y espacio que habitamos, que caminó entre nosotros, que pisó esta misma tierra que nosotros, que respiró el mismo oxígeno que nosotros, que caminó con nosotros, que lo apretábamos de la multitud que éramos, que tuvo sed, que tuvo hambre, que se quedó dormido, que recibió azotes, que sangró, que murió, pero que además resucitó y abandonó esa tumba. Y está absolutamente probado. Nosotros no creemos en absurdos, hermanos.
No creemos en imposibles. Absurdo es creer que todo este universo ordenado, funcional, orgánico, se produjo al azar. Eso es un absurdo. Absurdo es creer que una mosca, que una cucaracha, que una vaca es Dios. Eso es absurdo. Nosotros predicamos al Dios que vino a nuestro tiempo y espacio y vimos su gloria. La fe que predicamos es una fe totalmente acorde a nuestra realidad, a nuestra naturaleza humana, a nuestra conformación espiritual, a nuestras exigencias intelectuales. Es la fe más creíble de todas, es la fe más real que existe. Y es justamente lo que hace que este mundo la rechace. Es tan real, es tan verdadera, tiene tanto olor a cierto. El problema no es la falta de evidencias. El problema no es que el Evangelio sea complejo de entender. No es un problema intelectual. Es un problema de la voluntad. El hombre no quiere este Evangelio. Porque este Evangelio le demanda arrepentirse de sus pecados. Este Evangelio le manda a negarse a sí mismo y tomar la cruz y seguir al Señor Jesucristo. Este Evangelio invita al pecador a dejar su vida por el Señor. No es que la gente no pueda creer el Evangelio, no quiere creer el Evangelio. ¿Y entonces? ¿Cómo es que este reino va a desarrollarse? ¿Cómo es que las crónicas de la iglesia van a escribirse? Tenemos el mensaje, tenemos la autoridad, tenemos las evidencias, pero nadie lo quiere recibir. Bueno, nos falta un elemento sin el cual todo pierde sentido. Un elemento en el cual, si no lo tenemos, de nada sirve el mensaje, ni la autoridad, ni la seguridad. Dice el versículo 4 de nuestra introducción: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hermanos, sin el poder del Espíritu Santo, la iglesia es irrelevante. La razón por la cual la iglesia ha trascendido los siglos y ha perseverado, la razón por la cual ha transformado al mundo, la razón por la cual ha librado las más duras batallas en pos de la verdad y las ha ganado, es que el Espíritu Santo de Dios mora en la iglesia. Guía a la iglesia, sostiene a la iglesia, socorre a la iglesia, protege a la iglesia, instruye a la iglesia, vivifica a la iglesia, santifica a la iglesia, bendice a la iglesia. No es por nuestras espadas, no es por lo numeroso de nuestro ejército, no es por nuestras fuerzas, es por su Espíritu. Y sin su Espíritu no habría nada. No habría crónicas que escribir. No habría hechos que relatar. Si el Espíritu Santo no está con nosotros, no importa que tengamos el mensaje más ortodoxo, no importa que tengamos la autoridad de Cristo, ni las evidencias más exquisitas. Si el Espíritu Santo no está guiándonos, hermanos, en vano es que programemos cosas. En vano es que nos esforcemos cada semana. En vano practican los músicos. En vano es que tengamos ministerios en la iglesia, si el Espíritu Santo no está con nosotros. Todo lo que hagamos será en vano
si no lo hacemos en el poder del Espíritu Santo. Esa fue la orden. No se vayan de Jerusalén sin antes recibir el Espíritu Santo. No hagan nada sin el Espíritu. No muevan un pelo, todo será inútil. Todo será en vano si mi Espíritu no está obrando en ustedes. La iglesia necesita ser fiel al mensaje, necesita la autoridad del Señor cumpliendo sus mandamientos, necesita la seguridad que nos da las evidencias de que Él resucitó, y la iglesia necesita el Espíritu Santo. Si hay un desafío que tenemos como iglesia para el 2022, es que seamos una iglesia de oración, hermanos. Que podamos entender que de nada nos sirve la ortodoxia, ni la autoridad, ni la seguridad, si no buscamos la guía del Espíritu de Dios en todo lo que hacemos. No solo en esta iglesia, en cada una de nuestras vidas. Sin el poder del Espíritu Santo, esta iglesia será irrelevante. Deberíamos ser como Moisés en cada cosa que hagamos como iglesia. Hermanos, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Y no estoy hablando de éxtasis, hermanos, ni de balbuceos, ni de movimientos. Estoy hablando de que de verdad busquemos de todo corazón hacer la voluntad de Dios. Y que la palabra que el Espíritu Santo inspiró moldee todas nuestras vidas. Todos nuestros cultos, todo lo que se hace desde que entramos por esa puerta hasta que nos vamos, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, que toda nuestra vida esté moldeada por la palabra que el Espíritu Santo inspiró. Solo así seremos una iglesia relevante para este mundo. Solo así este barrio se va a transformar. Fieles al mensaje, con su autoridad, con total seguridad y en el poder del Espíritu Santo. Amén.